Amén. Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor, hermanos. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que el Señor nos ha concedido. Amén. Por este privilegio que tenemos de poder estar aquí en su presencia, amados hermanos, en este día. Algunos hermanos están enfermos. Amados hermanos, están pasando por una enfermedad por causa del clima, del frío y todo eso. Pero, amados hermanos, hemos orado al Señor por nuestros hermanos, que el Señor los guarde y los fortalezca. Amén. Le damos gracias al Señor por este privilegio. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, amados hermanos, en Ageo, en el profeta Ageo, capítulo 2, en el verso 4. Libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer solamente un versículo de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ageo capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ageo, libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 4. Amados hermanos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Oramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, nos hemos reunido en este lugar en tu nombre, Señor mío, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, para ofrecer ruegos, súplicas, oraciones, Señor, por todos los santos, Señor mío, por todos los que están en eminencia, Señor. Nos hemos reunido en tu nombre en esta tarde. Pedimos a ti, Señor, la guía, la dirección, la administración de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que tú nos concedas gracia para recibir tu palabra, para oír tu palabra, Señor. Así también me concedas gracia para poder compartir con mis hermanos tu palabra, y esta palabra sea de bendición, de edificación, de fortaleza para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, creyendo, Señor, que así tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Puede tomar asiento, hermano. Damos gracias al Señor por este día de vida, porque hemos podido llegar, y gracias, amados hermanos, que podemos compartir la palabra del Señor. Hemos compartido el día domingo, ¿no? Aparezca tu obra sobre tu siervo y su gloria, y tu gloria sobre sus hijos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros creemos y estamos convencidos, amados hermanos, que esa obra va a aparecer, esa obra hecha por la mano de Dios en cada uno de nosotros. Y luego de esa obra aparecerá su gloria. Luego de esa obra hecha en cada uno de nosotros se manifestará la gloria del Señor en cada uno de aquellos que Dios ha trabajado en ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es permitirle al Señor trabajar en nosotros. Amados hermanos, que nosotros mismos no seamos un estorbo para el Señor en su obra en nosotros. Amén. Se puede detener la obra de Dios en nosotros, pero no se puede detener la obra de Dios con la iglesia. Usted puede detener su obra, la puede detener a causa de nuestro carácter, a causa de muchas cosas que están en nuestra naturaleza humana. Pero la obra que Dios tiene que hacer en la iglesia, amados hermanos, esa obra no se puede detener. Por eso es que tenemos que estar atentos, no sea que nosotros hagamos que la obra del Señor se detenga en nosotros. Los únicos que podemos detener la obra en nosotros somos nosotros mismos. Amados hermanos, no obedeciendo al Señor, no obedeciendo su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí vamos, amados hermanos, y su obra se está llevando a cabo. Esa obra aparecerá sobre sus siervos. Amados hermanos, esa obra de Dios, esa obra invisible, hecha por la mano de Dios, aparecerá. Amén. Y su gloria también sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros miramos, amados hermanos, y vemos nosotros, vamos a ver lo que es trabajar para Dios. Nosotros vimos algo de lo que es
esa obra que Dios hace en nosotros, esa transformación que el Señor opera en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar para Él. Amados hermanos, trabajar para Él no se trata de solamente de poder trazar un mensaje con gracia, con sabiduría. No se trata de pararse en un púlpito y hablar, amados hermanos, y comunicar una palabra, hermano, elocuentemente. No se trata solamente de eso, es parte de esto, amén. Pero en la obra, el servicio, el trabajo que tenemos que prestar, amados hermanos, no termina solamente ahí. Tiene que ver con muchas otras cosas que tienen que formarse en cada uno de nosotros. Ahora nosotros miremos, amados hermanos, y esto es para todos aquellos que quieren trabajar para el Señor. Amados hermanos, y para eso nosotros tenemos que prestar oído a su palabra y permitirle al Señor que vaya haciendo esa obra extraña en cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, el trabajar para Dios es algo muy importante, es algo muy valioso. Y, amados hermanos, el Señor quiere hacernos entender, amados hermanos, quiere hacernos entender algo muy importante. Quiere hacernos entender la forma en que nosotros debemos trabajar para Dios. Quiere hacernos entender la forma de que debemos trabajar para Dios y que ese trabajo que nosotros hacemos, ese trabajo que nosotros hagamos, sea aceptado delante de Dios. Eso es muy importante, amados hermanos. Miles trabajan para Dios, pero no todo el trabajo que se ofrece a Dios es aceptado por Dios. Y nosotros, amados hermanos, el Señor está interesado, el Señor quiere que nosotros entendamos la forma de que debemos trabajar para Él. Quiere que entendamos, amados hermanos, que nosotros entendamos la forma y que ese trabajo que nosotros hagamos, Él lo pueda aceptar. Que sea realmente un sacrificio espiritual, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros vemos en la palabra de Dios que hubo personas que trabajaron para el Señor. Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Pero el Señor al final les dijo, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Significa que estas personas trabajaron para Dios, pero Dios no aceptó su trabajo, no aceptó su sacrificio, no aceptó el trabajo que ellos ofrecieron a Dios. Y eso tiene, amados hermanos, mucha importancia para nosotros en este tiempo final. Que nosotros podamos hacer una tarea, que podamos trabajar para el Señor, que podamos presentarnos como trabajadores del Señor, como obreros de Dios. Amados hermanos, y que el trabajo que ofrezcamos a Dios sea aceptable para Él. Amén. En un momento los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, por allá andan algunos que en tu nombre están echando fuera demonios, que en tu nombre están haciendo esto y están haciendo aquello. Y el Señor, ¿qué les dijo? No se lo impidáis. Dejadlo, no se lo impidáis. Amados hermanos, qué tremendo es que el Señor deje a alguien equivocado, que lo deje errado, que lo deje haciendo algo que Dios no lo acepta, que el Señor no lo aprueba. Eso es tremendo. El Señor dijo, déjalo. ¿Por qué no fue el Señor a buscarlo y a interrumpir su tarea? ¿Por qué no fue el Señor a decirle, mire, lo que están haciendo es tan mal, no lo hagan? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no lo enfrentó? ¿Por qué? Es tan malo Dios, es tan malo el Señor que no le salió al encuentro y dijo, no hagan esto porque esto está mal, yo no lo voy a aceptar. ¿Por qué los dejó? Hay quienes están, amados hermanos, privados de la verdad. Hay quienes están sirviendo y están siendo privados de la verdad. Están haciendo su propia obra, están haciendo su propia tarea. Y Dios no la está recibiendo. Dios no está aceptando ese sacrificio. Por eso que le vuelvo a repetir, el Señor quiere que nosotros entendamos de qué forma quiere que nosotros trabajemos, de qué forma quiere que nosotros nos presentemos delante de Dios. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, y dice esto, ¿no? Esto que nosotros leímos, amados hermanos, habla el Señor a Zorobabel, habla a Josué, hijo de José, sumo sacerdote, y le dice que cobraran ánimo. Y le da una orden. Dice, trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, el profeta Ageo profetizó en el tiempo donde el pueblo de Dios estaba regresando de la cautividad de Babilonia. Estaban haciendo la obra de reconstrucción del templo.
cuando llegaron, metieron manos a la obra, amados hermanos, por medio de Esdras, y comenzaron a construir. Lo primero que se reconstruyó, lo primero que se reedificó fue el altar del sacrificio. Después dice que se echaron los cimientos del templo. Una vez echados los cimientos del templo, dice que hubo una grande alegría y llanto y lloro del pueblo de Dios a causa, amados hermanos, de que muchos que estaban ahí, que eran viejos y que se acordaban de la gloria del templo de Salomón, ellos dijeron, no, este templo es como nada delante de nuestros ojos. No se comparaba en nada a la gloria que tenía el templo de Salomón en aquellos tiempos. Entonces estos lloraban de tristeza, pero también había en medio del pueblo que estaban llorando de alegría. Que lloraban de alegría porque era algo que se empezaba, era algo que Dios empezaba, amados hermanos. Era el momento de que Dios empezaba a reconstruir el templo. Era el momento que Dios iba a comenzar a llamar a su pueblo nuevamente para que se reanude la verdadera adoración a Dios, para que vuelva a reanudarse los verdaderos sacrificios al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces muchos gritaron, lloraron, ¿no? Y ahí estaba, y todo comenzó, pero apenas comenzó esto, amados hermanos, también comenzó la oposición, también comenzaron los problemas, comenzaron las situaciones, comenzaron los enemigos a oponerse a la obra, a burlarse, ¿no? A hacer la contra a esa tarea, amados hermanos. Cuando Dios da la orden, amados hermanos, para que nosotros hagamos algo, cuando Dios da la orden para que nosotros vayamos y hagamos un trabajo específico para el Señor, seguramente que vamos a encontrar oposición. Eso lo tenemos que saber, eso lo tenemos que entender, amados hermanos. Usted tiene que grabárselo. Todo aquello que quieren servir al Señor de la forma que Dios quiere, tienen que entender estas cosas, que oposición va a venir, y en ese tiempo dice que oposición vinieron problemas, vinieron oposiciones de los enemigos para que eso no se siga haciendo, para que no se siga construyendo. Pero, amados hermanos, ¿y qué pasó? Sucedió, dice acá, la palabra dice, cobrar ánimo. Dice, cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor. Cobrar ánimo. Amados hermanos, ellos tenían un problema, habían enfrentado tanta oposición que su ánimo se había cansado hasta desmayar. El Señor, la palabra de Dios en hebreo dice, amados hermanos, el capítulo 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. Una profesión es una tarea, es un trabajo. Vio que dice, yo soy profesional, tengo un trabajo que hacer. Ellos también tenían que hacer un trabajo. Pero, amados hermanos, ellos, a causa de todos los problemas que se le habían venido encima, a causa de toda la oposición que estaban pasando, amados hermanos, el ánimo de ellos se había cansado hasta desmayar. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado para poder servir a Dios como Dios quiere que sirvamos. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Vio? ¿Por qué se cansa el ánimo? Vio que cuántas veces uno dice, no tengo ánimo para nada. No tengo ánimo para hacer nada, mira, estoy cansado, todo esto lo que me está pasando, todas las situaciones que estoy pasando, estoy, mire, desanimado, no quiero hacer nada. Amados hermanos, el ánimo se cansó hasta desmayar. Y eso es lo que le había pasado al pueblo de Dios en ese tiempo, su ánimo se había cansado, había desmayado. Amados hermanos, y no solamente eso, habían hecho otra cosa, habían desviado el trabajo y habían ido a sus propias casas. Habían ido a hacer su propia tarea, habían ido a trabajar para ellos mismos, habían ido a hacer las cosas para ellos mismos. ¿Se da cuenta? Dice así, mire, dice el capítulo 1, el verso 6, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Eso es lo que sucedió. ¿Qué habían pasado? Esa era la consecuencia de que estaban trabajando para Dios. La oposición vino a su vida. Amados hermanos, su ánimo se cansó hasta desmayar. Perdieron el ánimo para seguir trabajando y desviaron el propósito que tenían. Desviaron el trabajo que tenían que hacer. Tenían que trabajar para el Señor. Tenían que hacer una tarea para el Señor. Tenían que edificar el templo, pero ellos fueron a sus propias casas. Fueron a sus propios intereses, se centraron en lo que ellos querían alcanzar, se centraron en sus propias casas, amados hermanos, comenzaron a ordenar sus propias casas, comenzaron a edificar sus propias casas, amados hermanos, y dejaron a un lado el propósito de Dios, dejaron a un lado la obra que Dios les había encomendado. ¿A causa de qué? Fue a causa, amados hermanos, de que el ánimo de ellos se cansó. Mire qué tremendo, amados hermanos. Mire, porque escuche bien, porque esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. Amados hermanos, el ánimo se cansó hasta desmayar. No entendían lo que estaba pasando. No comprendían lo que estaba pasando. ¿Se da cuenta? Abandonaron, amados hermanos. Pero Dios le había dicho, la orden, amados hermanos, había salido de Dios para edificar. Ellos tenían algo, amados hermanos, que es muy importante que el trabajador, que aquel que trabaja para Dios lo tenga, que es la orden de Dios para hacer algo. Él dijo, trabajad. Cuando, amados hermanos, cuando Dios despertó el espíritu de los reyes en aquel tiempo, del rey Darío, de cuantos otros reyes que estuvieron allí, amados hermanos, para edificarle casa a Jehová en Jerusalén, Dios ya había dado la orden. Y eso, ellos tenían algo muy valioso que es muy importante que nosotros tengamos, amados hermanos, que es la orden de trabajar para el Señor, la orden de hacer algo específico para el Señor. Amén, hermanos. Si bien hay algo que el Señor mandó para toda la iglesia, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Amados hermanos. Ahora nosotros miramos, ellos tenían esa orden, la orden dada por Dios. Dios estaba con ellos, pero ellos se desanimaron. Ellos miraron las circunstancias, ellos miraron todo lo que le estaba pasando, miraron la oposición que tenían y abandonaron la obra y fueron a hacer otra cosa. ¿Sabe a cuánto les pasa así? ¿Sabe a cuánto les pasa así? A causa de las cosas que le están pasando, su ánimo se cansa hasta desmayar. Pero ¿qué dice la palabra? Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no hemos combatido hasta la sangre por causa del pecado. Amados hermanos, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amados hermanos, el ánimo del pueblo de Dios en ese tiempo se desanimaron a causa de todo lo que estaban viviendo y fueron a hacer otras cosas. Amados hermanos, ¿sabe cuánto? Le vuelvo a repetir, ¿cuántos les sucede así? El ánimo se cansa hasta desmayar y van a hacer otras cosas que no tienen que hacer. Y amados hermanos, y dejan a un lado la obra de Dios. Hacen que la obra de Dios se detenga en ellos. Si bien hoy, amados hermanos, no estamos edificando un templo de material, pero hay un templo que se está edificando, una obra que se está haciendo y que Dios quiere que aparezca en nosotros, que es la obra que está dentro de nosotros, en este templo del Espíritu Santo. Una obra que Dios está construyendo adentro de nuestros corazones. Amados hermanos, ¿nuestro ánimo se puede cansar hasta desmayar? Sí, se puede cansar a causa de nuestra naturaleza humana. Pero, ¿qué dice la Escritura? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amados hermanos, ellos desmayaron, amados hermanos, y tenían la orden de Dios para trabajar. Tenían, amados hermanos, las herramientas para hacerlo. Dios les había alcanzado todo lo que ellos necesitaban para trabajar para Él. Pero,
¿Qué había pasado? Habían desviado la mirada. Se habían desviado del propósito, amados hermanos, y fueron a hacer otras cosas. ¿Sabe cuánto pueblo de Dios, amados hermanos, en este tiempo se desvía para hacer otras cosas que en realidad no van a traer ningún provecho para su vida espiritual? Gloria al nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, dice acá el versículo 12 del capítulo 1, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y dice, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y ahí oyeron la voz. Oyeron la voz de Dios, amados hermanos. ¿Para qué? Para cobrar ánimo nuevamente. Temieron al Señor, tuvieron temor de Dios y volvieron a hacer lo que tenían que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No es como, dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿No? Si nosotros miramos a la iglesia, si nosotros miramos, amados hermanos, la gloria de la primera iglesia y vemos la gloria de la iglesia de hoy, ¿no es como nada delante de nuestros ojos? Si miramos lo que está pasando hoy en la iglesia del Señor, miramos que la iglesia está dividida, separada, cada uno trabajando, amados hermanos, y haciendo su propia obra, amados hermanos, cada uno queriendo traer almas para su congregación, no para que se salven, sino trayendo almas para su propia congregación, queriendo llenar su propia congregación, queriendo fabricar templos grandes, llenarlos de alma, ¿no? Y traerlo ahí para que sea grande su obra, para que el hombre vea su trabajo, que no ha sido en vano su esfuerzo en la carne, ¿no? Todo esto lo vemos la gloria primera, ¿no? Vemos al pueblo de Dios en aquella gloria primera trabajando, vemos a la casa de Dios en aquellos tiempos, amados hermanos, en la iglesia primitiva, vemos la autoridad de la iglesia, el poder con que la iglesia se movía, el poder con que la iglesia oraba, trabajaba para Dios de una forma tan tremenda, y vemos hoy, amados hermanos, es como nada delante de nuestros ojos. Pero, amados, ¿qué nos dice hoy el Espíritu Santo? Que nosotros trabajemos. Dice, porque yo llenaré esta casa de mi gloria, yo llenaré esta casa. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar. Tenemos que nosotros hacer algo, poner algo de nuestra parte. Amados hermanos, ellos habían empezado bien, pero después se desviaron. No terminaron mal, se desviaron nomás. Se desviaron por un tiempo, estuvieron desviados como, no sé, como 16 años, hasta que Dios le tuvo que mandar los profetas para que ellos se volvieran para el buen camino. Pero Dios lo había puesto a trabajar. Ahora, amados hermanos, miremos nosotros. Miremos los que queremos trabajar para el Señor. Miremos los que queremos trabajar para el Señor, las cosas que tenemos que aprender. Miremos nosotros esto y saquemos la enseñanza para nosotros hoy, para todos aquellos que quieren trabajar para Dios. Que hay algo que nosotros tenemos que entender y que si no, amados hermanos, no conseguimos esto, no podremos nosotros trabajar para el Señor, que es la madurez. Necesitamos nosotros alcanzar la madurez para poder trabajar para el Señor. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Para qué? Porque cuando uno va alcanzando madurez, va entendiendo el obrar de Dios, va entendiendo el por qué el Señor permite ciertas situaciones en nuestras vidas. Amados hermanos, cuando uno, amado hermano, va a trabajar para el Señor, amados hermanos, tiene que saber que tiene que alcanzar una madurez, que tiene que conocer al Señor para quien trabaja. Tenemos que conocer para quién nosotros trabajamos. Amados hermanos, tenemos que conocer el poder para aquel que nosotros trabajamos. ¿Se da cuenta? Ellos miraron la oposición, miraron los problemas, amados hermanos, pero no lo miraron a Dios. No miraron el poder que Dios tenía, amados hermanos, y frenaron la obra y fueron para otro lugar. Se desviaron por mucho tiempo, pero Dios en su fidelidad los volvió a buscar, los volvió a despertar, amados hermanos, por medio de la palabra que Dios envió. Siempre Dios nos va a despertar por medio de una palabra que Él trae a nuestras vidas, amados hermanos.
Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor, como decía, quiere hacernos entender cómo nosotros debemos trabajar para el Señor. La primera cosa que tenemos que entender es que tenemos que alcanzar madurez. ¿Por qué? Porque cuando venga la oposición, cuando vengan los problemas, las situaciones, amados hermanos, nosotros tenemos que mirarlo siempre al Señor. Tenemos que mirarlo siempre al Señor y el poder que Él tiene para sacarnos de la situación que sea que nosotros podamos estar. Amén. Pablo dijo a los Corintios en el capítulo, dice que ellos habían perdido las esperanzas de conservar la vida. Dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en el Señor que resucita a los muertos. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo era alguien que estaba trabajando para Dios, que también conocía a Dios, que conocía el poder que tenía. La iglesia primitiva, amados hermanos, cuando vino el Espíritu Santo y salió a anunciar la palabra tremendamente, Pedro, Juan, que salieron a anunciar con los discípulos la palabra de Dios, que vino gran oposición, amados hermanos, ¿qué dijeron ellos? Se juntaron a orar. ¿Y qué dijeron? Señor, soberano, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Ellos que estaban trabajando para Dios, amados hermanos, no se habían parado a mirar las situaciones, no se habían parado a mirar lo que le estaba pasando o lo que le podía pasar, que lo iban a matar, que lo iban a azotar, que lo iban a meter preso. No se pararon a mirar eso, pararon a mirarlo a Dios, pararon a mirar a aquel que estaban trabajando para Él, amados hermanos. Ellos estaban trabajando para el Señor. Y todo aquello, amados hermanos, que quieren trabajar para el Señor, tiene que comprender, amados hermanos, que aquel para quien nosotros trabajamos tiene el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y que para aquel que nosotros trabajamos es poderoso para, amados hermanos, para guardarnos sin caída, para suplirnos todas las cosas que nos hacen falta. A causa de esto, amados hermanos, encontramos, como dice la Escritura, a los malos obreros. Alguien que trabaja para el Señor, amados hermanos, no puede ir detrás del dinero. El dinero tiene que ir detrás de él. ¿Se da cuenta? Alguien que está trabajando para el Señor no puede ir detrás del dinero. El dinero tiene que seguirlo a él. Porque si va detrás del dinero, amado hermano, se va a desviar del verdadero propósito, va a negociar con el mensaje, va a negociar con la palabra de Dios, va a buscar una palabra acomodada. ¿Para qué? Para que el oyente no se ofenda. ¿Por qué? Porque si no le va a producir lucro esa palabra, ese mensaje. ¿Se da cuenta? Pero los que van a servir al Señor, los que vamos a trabajar para el Señor, tenemos que entender para quién nosotros trabajamos. Para quien nosotros trabajamos es el dueño del oro y de la plata de todo el mundo. Amén. Es aquel que tiene el poder. Mire lo que hizo Dios en ese tiempo. Dice que cerró los cielos, que cortó la producción del fruto de la tierra, amado hermano. Dice que trabajaban, ahorraban, guardaban, metían por un agujero y salían por tres lo que guardaban. No podían guardar, no podían ahorrar, no podían amontonar, amado hermano, porque Dios lo estaba disipando, porque Dios lo estaba esparciendo, amados hermanos. Mire el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que es no trabajar para Dios y no conocer a Dios? El que trabaja para Dios y el que no conoce para quién trabaja, amados hermanos, enseguida va a hacer cosas que no tiene que hacer. Enseguida va a tener ideas medias raras, ¿vio? Para hacer cosas para Dios. Pero Dios no necesita, el trabajador de Dios tiene que entender que Dios no necesita ninguna idea, ya tiene todo planeado. Ya hay un propósito de Dios para todas las cosas, amados hermanos. ¿Se da cuenta? Hay una forma que nosotros debemos presentar nuestro trabajo para Dios. Es primeramente con madurez. Es alcanzar la madurez. Es conocer, amados hermanos, para quién trabajamos.
Y es poder también entender, amados hermanos, el obrar de Dios. Hay quienes, amados hermanos, no pueden entender por qué les pasan las cosas que le pasan. No pueden entender, amados hermanos, por qué le están pasando las cosas que le están pasando. A ellos, amados hermanos, estaban bajo una disciplina de Dios. ¿Pero por qué los puso en disciplina? Porque Dios quería que avanzaran en su trabajo. No los ponía en disciplina para hacerlos sentir mal o para decirles que no servían para la obra. No, los puso en disciplina para que ellos pudieran avanzar en la obra. Porque se estaban desviando del propósito. Entonces viene Dios y los pone en disciplina, les corta el fruto de la tierra, les corta la lluvia temprana y la tardía, les corta todo, no pueden guardar nada, amados hermanos, el jornal cae en saco roto, no iban a ningún lado, trabajaban, se esforzaban, buscaban y no hallaban nada. ¿Pero por qué? Porque lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para ellos mismos. Amados hermanos, ¿no es igual que hoy? Mire lo que el Espíritu Santo nos habla, amados hermanos. ¿No es igual que hoy? ¿No es igual esta situación a cuántos hermanos que están en la iglesia? Que ellos trabajan para ellos mismos y que están, amados hermanos, quieren hacer cosas para ellos mismos. Y ahí está el Señor esperando para reanudar su obra en ellos y ellos están haciendo cosas aparte. ¿No es así, amados hermanos? ¿No podemos sacar nosotros una enseñanza para nosotros? Amados hermanos, nosotros miramos, si ustedes no, se recuerdan que hablamos nosotros de la casa de Dios. Nosotros vimos que en la casa de Dios habita Dios mismo en esa casa. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. En esa casa habita Dios. En esa casa el que habla es el Espíritu Santo. Amén. En esta casa también hay quienes trabajan. En la casa de Dios hay quienes trabajan para Dios. Y amados hermanos, y los que trabajan para Dios en esta casa se encuentran en una condición. Los que ofrecían este trabajo para Dios tenían una condición para hacer este trabajo. Vio que aquel que quiere un atleta tiene que ponerse en buena condición para correr una carrera. Tiene que tener una buena condición para llegar a la meta, ¿verdad? Amén, hermano. La palabra Pablo usa mucho en algunas oportunidades, usa el ejemplo del atleta para referirse al trabajo del cristiano, ¿verdad? Y el atleta representa un estado físico, alguien que se niega a muchas cosas para estar en forma, para esforzarse, para llegar a la meta, para ganar un premio, ¿verdad? Ahora, nosotros miramos la casa de Dios. Adentro de esa casa, amados hermanos, en la iglesia, en la casa de Dios, no solamente está Dios, habla el Espíritu, sino hay quienes están trabajando en esa casa. Y los que trabajan en esa casa también tienen una condición. Estoy hablando de una condición espiritual. Mire. Primero lo vemos a Pedro, que dice la Escritura capítulo 4, verso 8. Pedro dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y después lo vemos a Esteban, y Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y después lo vemos a Bernabé en el capítulo 11, dice, y Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y después el capítulo 13, el verso 9, lo vemos de Hechos de los Apóstoles, al apóstol Pablo que dice, y el apóstol dice, y Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ahora nos detenemos ahí. Esa era la condición espiritual de los que estaban trabajando en la casa del Dios viviente. ¿Qué eran? ¿Cómo estaban? Llenos del Espíritu Santo y de fe. Esa era la condición espiritual de los que estaban trabajando en la casa de Dios para Dios. Y esa es la... ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué le digo esto? Porque se puede presentar un trabajo para Dios de buena calidad o de mala calidad. Usted puede contratar un trabajador el trabajador puede trabajar bien o puede trabajar mal. ¿Verdad? Hay quienes trabajan y trabajan solamente por el dinero, por el cheque, y trabajan mal, no trabajan como para Dios. ¿Verdad? Pero nosotros que estamos aprendiendo, vamos a aprender también a trabajar como para el Señor. No así nomás.
sino trabajar de lo mejor de nuestra parte, de lo mejor que podamos hacerlo, porque es para Dios nuestro, no es para nuestro patrón terrenal, es para nuestro patrón celestial. ¿Verdad? Ahora, estaban aquí, en esta casa, quienes estaban trabajando, y había en ellos una condición espiritual, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y hacían un trabajo, amados hermanos, que no se puede igualar, amados hermanos, una calidad de trabajo para Dios. Cuando Pedro habló, se convirtieron 3.000, después 5.000. Cuando Bernabé hizo una tarea allá en Antioquía, dice que gran multitud se agregó a la iglesia por el trabajo que había hecho Bernabé. Mire qué tremendo. Mire la condición que tenían aquellos que estaban ofreciendo su trabajo para Dios. Entonces, amados hermanos, miramos nosotros hoy, ¿cuál es la condición espiritual que tienen que tener los que trabajan para Dios? Ser llenos del Espíritu Santo y de fe. Es el mismo requisito. Muchos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es orar mucho, leer mucho la palabra y ayunar. Y no es solo eso. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con abandonar cosas que puedan contristar al Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Mire, hay dos exhortaciones para los creyentes con respecto a esto en la Escritura. En Efesios capítulo 4, verso 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo se puede contristar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se puede contristar a causa de una conducta a causa de una conducta errónea, a causa de una mala conducta nuestra, se puede contristar el Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede apagar al Espíritu? ¿Sabe usted cómo se puede apagar al Espíritu? Es desobedeciendo a lo que Él quiere producir en usted. Es desobedeciendo a la orden que el Espíritu Santo le da en hacer a una determinada cosa en la iglesia, para un hermano, para otro o lo que sea. Es apagarlo al Espíritu. Y los que estaban trabajando en la casa de Dios, la condición que ellos tenían era esa condición, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y podían presentar un trabajo para Dios excelente. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Entonces, miramos nosotros hoy, miramos nosotros este tiempo, lo que Dios quiere hacer. Miramos el trabajo que tenemos que presentarle a Dios. Mire que acá Dios es el que exige, no es una exigencia de un pastor, es la exigencia del Señor. Amados hermanos, y esto hacían un trabajo lleno del Espíritu Santo, y vemos los resultados. Si ustedes, los que han leído Hechos de los Apóstoles, vemos la gracia de Dios en los discípulos, la gracia de Dios en los apóstoles, la gracia de Dios manifestada en todo lugar, en todo momento, en Hechos de los Apóstoles. ¿Amén? Bueno, así trabajaban para Dios. ¿Significa, sabe qué, amados hermanos? Significa que estos que presentaban un trabajo en forma excelente para Dios, no había lugar para la carne. No presentaban una obra carnal, hacían una obra espiritual, guiados por el Espíritu Santo. Mire qué tremenda diferencia. Por eso es que producía lo que producía el trabajo de ellos. ¿Se da cuenta? Hoy vemos nosotros, amados hermanos, en este tiempo, miramos en este tiempo, miramos los que queremos trabajar para Dios. Primero, vemos la necesidad de la madurez, la necesidad de entender para quién trabajamos. Amados hermanos, y entender que no podemos nosotros trabajar para Dios e ir detrás del dinero, sino que el dinero tiene que ir detrás de nosotros. Nosotros tenemos que ir detrás del Señor, que Él nos guíe para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta? Y amados hermanos, y muchas veces vamos a tener que suplir nosotros necesidades a otros y a la vez vamos a tener problemas nosotros a causa de suplir la necesidad de otros.
Pero tenemos que saber, tenemos que entender para quién trabajamos. Tenemos que, amados hermanos, aprender, amados hermanos, a sembrar para luego recoger. No se recoge primero y después se siembra. Primero se siembra y después se recoge. Y si el trabajador sabe para quién está trabajando, va a saber que el Señor lo va a recompensar. Que si siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Y si siembra escasamente, escasamente también segará. ¿Se da cuenta? Lo que tenemos que hacer hoy, nosotros, amados, entender para quién trabajamos. Esto, amado hermano, si no, no se puede. Porque si nosotros no entendemos para quién estamos trabajando, vamos a quejarnos, vamos, amados hermanos, a no querer suplir la necesidad de nuestros hermanos, a no querer hacer lo que tenemos que hacer, a no querer invertir para la obra, a no querer invertir para el reino, amados hermanos. Pero ¿por qué se hace esto? Porque no hay madurez, porque no se conoce para quién se está trabajando, no se conoce para quién se está sembrando. ¿Se da cuenta? Usted cuando siembra, siembra para el reino, siembra para Dios. Y no estoy hablando de diezmo y ofrenda. Estoy hablando de lo que se siembra aparte de eso para la obra de Dios. En lo material. Dice, ¿es gran cosa que sembremos entre vosotros lo espiritual y que recojamos también lo material? ¿No? ¿No dice así la palabra? Si sembramos lo espiritual, ¿no es gran cosa que ceguemos lo material? No dice Dios, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, porque digno es el obrero de su salario. Y eso tenemos que entender. Somos obreros de Dios, trabajamos para Dios. Y no necesariamente tiene que trabajar acá en un púlpito, ser un pastor. Todo trabajo que se ofrece para Dios. Todo sacrificio que se ofrece según Dios se ofrece para Él. Amados hermanos, y si nosotros conocemos para quién trabajamos, entonces vamos a ver que vamos a recibir el fruto de nuestro trabajo. Vamos a recibir el fruto de nuestra siembra. Como le decía, si sembró poco, y poco va a cosechar. Si sembró abundantemente, abundantemente también va a recoger. Pero ¿sabe qué? Hay que conocer al Señor en esto. Y hay que saber, amados hermanos, creer que se va a recoger. Saber esperar. Y otra cosa que todo trabajador tiene que aprender es a sembrar la palabra de Dios en el corazón. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Saber sembrar en el corazón. ¿Qué tenemos que sembrarle en el corazón a aquel que viene por primera vez? Aquel que no entiende las facultades de la mente de Cristo, pero sí va a entender si le presentamos el plan de salvación. Saber, amados hermanos, qué hemos de sembrar en el corazón de aquellos que vienen. Que no le podemos pedir una conducta, pero sí le podemos pedir que crean. ¿Se da cuenta? Que podemos tener, amados hermanos, como dice Santiago capítulo 5, dice, tener también vosotros paciencia hasta la venida del Señor. Sembrar también y sembrar con paciencia en el corazón, sabiendo la semilla que tenemos y lo que va a producir. Por eso que dice, preséntate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El obrero, el trabajador de Dios, tiene que entender, amados hermanos, la semilla que tiene y lo que va a producir en el corazón que la va a sembrar. Que la semilla que tiene es infalible, que viene de parte de Dios esta palabra que va a producir algo en el corazón del creyente, en el corazón de aquello que es sembrada la palabra. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Aprender todas estas cosas son muy necesarias. ¿Se da cuenta? No se trata de saber algo de memoria, saber 4 o 5 versículos bíblicos, saber algo teológico y salir a servir a Dios. Amados hermanos, no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere hacernos entender a cada uno de lo que queremos servirlo al Señor
es la forma de trabajar para Él. ¿De qué forma hemos de trabajar para Él? Pablo dijo con toda humildad que había servido. Esa es una forma de trabajar para Él. ¿Se da cuenta? Aprender a sembrar de la forma que Dios nos enseñó, como dice la palabra en Isaías capítulo 28, ¿no? Cómo Dios le instruye para sembrar la semilla en cada lugar. Que no le podemos pedir a alguien que viene, que recién viene, que tenga la misma conducta que nosotros tenemos hoy, que hemos conquistado. No le podemos pedir conducta a alguien, le tenemos que pedir que crea. Tenemos que orar al Señor para que la palabra produzca y que Él pueda creer, que pueda producirse la fe verdadera en el corazón. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Entonces, miramos lo que es trabajar para Dios. Miramos, amados hermanos, que la orden tenían ellos, el pueblo tenía la orden de Dios para trabajar y ellos, su ánimo se cansó hasta desmayar. Se desviaron del propósito. Pero nosotros estamos acá en este tiempo, amados hermanos, y esta palabra es también para nosotros. Amén. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y nosotros sabemos que Él está trabajando. Amén. ¿A dónde está trabajando? Está trabajando en nosotros. Amén. Está haciendo su obra extraña, su operación extraña en cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, Él trabaja, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Hay quienes dicen, trabajan en predicar y enseñar, trabajan para Dios. ¿Por qué trabajan para Dios? Porque fueron aprobados para trabajar para Dios. Y eso tenemos que buscar nosotros, la aprobación de Dios, nunca la aprobación de los hombres. Trabajar para Dios, amados hermanos, es un misterio. No se trata solamente de decir, yo quiero trabajar para Dios y salir a trabajar para Dios, hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con el plan y el propósito de Dios. Ya miramos esto y ya vemos que no es tan así. Ya vemos que Dios tiene que formar algo primero en nosotros para que podamos presentar un trabajo eficaz en nosotros. Y vemos los trabajadores de la casa de Dios, cómo ellos trabajaron, llenos del Espíritu Santo y de fe. Así trabajaron ellos y presentaron un trabajo excelente para Dios. ¿Y de qué forma queremos trabajar nosotros hoy, amados hermanos? Tenemos la capacidad de presentar el mismo servicio a Dios. Podemos trabajar de la misma forma que ellos trabajaron y producir lo mismo. Pero tenemos que dejarlo al Señor trabajar en nosotros, obrar en nosotros. Que cambie, que transforme verdaderamente su palabra en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Esto es trabajar para Dios. ¿Se da cuenta? Trabajar para Dios es entender, Pablo dijo a los Corintios esto, que ningún trabajo en el Señor es en vano. Si nosotros entendemos que ningún trabajo en el Señor es en vano, entonces jamás vamos a abandonar nada de lo que emprendamos para Dios. El salmista David dijo, en vano he lavado mis manos en inocencia, dijo. En vano he hecho esto, en vano me he cuidado, en vano he tenido temor, en vano he obedecido a Dios, en vano. Dice, pero cuando entré en el santuario de Dios, el Señor me mostró el fin de ellos. Oh. ¿Qué dijo después David? Dijo, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, pero con todo esto me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu consejo, entonces después me recibirás arriba en gloria. ¿Se da cuenta? Trabajar para Dios es entenderlo a Dios. Es entender el obrar de Dios. De por qué suceden las cosas que nos suceden. Y por lo menos si no entendemos, preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor, me pasa lo que me está pasando? Y seguramente el Señor nos va a hacer entender. Y si no, tenemos que venir a buscar el consejo de parte de Dios. A donde tenemos que venir a buscarlo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Para buscar a aquellos que tienen ya experiencia en el trabajo para Dios, que aprendieron a conocer a Dios. Y decir, ¿por qué me está pasando esto?
Gloria al nombre del Señor. Muchas veces nos pasa así, amados hermanos. A mí me pasó que no entendía lo que me estaba pasando, no comprendía por qué. Sabe que en el trabajo para Dios, en el trabajo de Dios, en formar un trabajador, un obrero para Él, Dios lo hace pasar por muchas situaciones para que Él entienda. Lo hace pasar por muchas situaciones para que Él entienda, amados hermanos. El camino es el sufrimiento. Hoy la iglesia de hoy no quiere sufrir. ¿Cuántos hermanos no quieren sufrir? Pero ¿sabe qué? En el sufrimiento se prueba nuestra madurez. Viene el sufrimiento y enseguida nos damos cuenta si estamos maduros o si no estamos maduros. Si queremos abandonar, todavía falta. Cuando viene el sufrimiento, enseguida queremos abandonar todo. Falta todavía. Cuando viene el sufrimiento, estamos firmes, amados hermanos, en el Señor. A pesar de lo que me está pasando, yo estoy firme en lo que Dios me habló. Estoy firme en el propósito de Dios. Entonces estamos avanzando. Estamos alcanzando madurez. El Señor Jesús dice que afirmó el rostro y fue a Jerusalén. Pero iba a la muerte, iba a la cruz. Dice que afirmó el rostro y fue a Jerusalén. Los discípulos de miedo lo seguían atrás. Significa que el Señor estaba maduro, estaba preparado para enfrentar esa tarea para Dios. Los discípulos no estaban todavía maduros para enfrentar ese momento. Alguien dio, amados hermanos, estoy leyendo un libro que es habla del propósito del plan de Dios en el sufrimiento, de John MacArthur. Y este escritor pone un ejemplo que me gustó mucho. Y dice que el joyero sabe cómo probar el diamante verdadero. El diamante verdadero tiene un brillo. El diamante falso o el que es imitación tiene también un brillo. Pero cuando los tiene en la mano no se nota cuál es el verdadero. Pero cuando se los pone en agua, a los dos diamantes, al verdadero y al falso, el falso no brilla. Pero cuando el diamante verdadero se lo sumerge en agua, el diamante sigue brillando. Y dice, así es el creyente cuando alcanza madurez. Está metido bajo la prueba, pero aún sigue brillando. Su brillo no se opaca, su brillo no desaparece. Sigue brillando aún sumergido en el sufrimiento, sumergido en la prueba, sigue brillando. Así también el creyente, amados hermanos, que es maduro, está sumergido en el sufrimiento, sumergido en la aflicción y aún ahí sigue brillando. Amados hermanos, ¿ven lo que es convertirse en un trabajador de Dios, en alguien que va a ofrecer un trabajo para Dios y que no se va a volver atrás jamás? ¿Cuántos han empezado un trabajo y se han vuelto para atrás? ¿Cuántos han ofrecido un trabajo para Dios y lo han abandonado? ¿Cuántos han ofrecido un trabajo que Dios no lo recibe? Pero, amados hermanos, como le dije, Dios quiere que entendamos la forma que Él quiere que trabajemos para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Ruego al Señor que esto sea de bendición para su vida espiritual. Y que a partir de hoy, Dios le dijo algo al pueblo. Le dijo algo porque el pueblo había cambiado de actitud. El pueblo había cambiado de actitud y había tomado una decisión, trabajar para Dios. Y Dios le dijo esto, mire, desde este día os bendeciré. Gloria al nombre del Señor. Entonces, muchas veces estamos preocupados por la bendición material nosotros, queremos la bendición material. Bueno, no me toca a mí, yo no estoy preocupado por esa bendición. Amados hermanos, y estamos a veces preocupados por lo material. Pero lo que Dios quiere hacernos entender para qué nosotros trabajamos y que cambiemos nuestra actitud. Si usted cambia su actitud, dice, de este día te bendeciré. Desde este día te bendeciré. El pueblo cambió la actitud que tenía y vino Dios al encuentro de vuelta. Fueron profecías que
El profeta Ageo duró 4 o 5 meses profetizando. Esta profecía se habló con un lapso de un mes de espacio de uno al otro. Y pasaron 3 meses y vuelve Dios de vuelta a hablarles. Y les dice eso. Al final ya del libro le dice, desde este día los bendeciré. Les voy a leer, mire. El versículo, capítulo 2, verso 19 dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Ahí estaba todo. Mire, estaba el olivo, estaba el granado, estaba la simiente, estaba la vid, estaba la higuera, estaba el olivo, estaba todo ahí. Dice, todavía no floreció. ¿Quién lo iba a hacer florecer? Él. ¿A causa de qué? A causa de que ellos cambiaron su actitud para con Dios. Cambiaron su actitud para con el servicio a Dios. Y dijeron, entonces Dios dijo, a partir de este día los bendeciré. Ahí estaba todo. Si ellos no cambiaban de actitud, no iba a haber fruto, nada. No iba a haber nada. Pero ellos cambiaron de actitud. Y eso es lo que tiene que ver con nosotros, amados hermanos. Cambiar de actitud. Cambiar de actitud, amados hermanos, decídase a obedecerlo, decídase a practicar la vida, decídase a hacer lo que tiene que hacer. Cambie de actitud. Que podamos nosotros cambiar de actitud. Que hoy la palabra pueda, amados hermanos, despertar nuestra conciencia. Despertarnos, amados hermanos. Sabe que cuando la conciencia se levanta, se despierta, puede hacer cosas muy tremendas para Dios. Dice que despertó el espíritu de Zorobabel. Lo despertó, estaban dormidos. Gloria al nombre del Señor. Pero todo cambió cuando Dios le dijo, a partir de ahora os bendeciré. Así que, amados hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos ponemos de pie, amados hermanos, no tengo más nada que decir. Vamos a despedirnos con una oración todos juntos, amén. Ahora, amados hermanos, tenemos un poco más claro lo que es trabajar para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado conforme tu Espíritu Santo ha puesto en mi boca, Señor mío. Yo te pido, te ruego, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando por medio de tu palabra en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Que podamos hoy nosotros, Señor, cambiar nuestra actitud y presentarte, Señor, un verdadero trabajo para ti. Un trabajo eficaz para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, no caiga, Señor, al suelo, que no caiga en un vacío, sino que pueda producir en nosotros el 100%. Que, Señor, que a partir de hoy podamos tomarnos de esta palabra que tú nos hablas, Señor, y podamos ir hacia adelante, Señor, y alcanzar la madurez, y alcanzar todo lo que tenemos que alcanzar, Señor, para presentarte un verdadero trabajo para ti. Señor, te damos gracias. Así nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú lo vas a hacer. Tú que comenzaste la buena obra, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra seguridad, que tú eres fiel y verdadero, Señor. Por eso, Señor, que rogamos a ti, pedimos a ti, Señor, que no nos sean ocultos nuestros errores. Presérvanos de la soberbia, Señor. Entonces seremos íntegros y estaremos limpios de gran rebelión. Señor mío, sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos en todo momento, Señor. Queremos servirte en esta casa. Señor, queremos servirte a tu manera. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos y sepas tú hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme a la gracia que tú me has dado, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios.